Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Los mayores de casa recuerdan perfectamente la noticia. El presidente Nixon renuncia. En junio de 1972, 5 hombres fueron detenidos cuando intentaban colocar micrófonos en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, en el complejo Watergate de Washington. Los detenidos, al servicio del presidente Richard Nixon, tenían como misión espiar a sus opositores. El escándalo, conocido como Watergate, provocó la renuncia del presidente el 9 de agosto de 1974. El 8 de septiembre, Gerald Ford, quien le había sustituido, le otorgó un indulto completo e incondicional. Y esta es la pregunta. ¿Podemos extraer lecciones de aquel hecho bochornoso? Para conversar sobre el tema, me acompaña Arnaldo Miguel Fernández, periodista y profesor de Filosofía del Derecho. Arnaldo Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Bienvenido a Comentando. Oye, acá hace 50 años de aquel hecho que estremeció la sociedad estadounidense, por decir poco, quisiera ir a algunos detalles de aquel escándalo que pueden haber sido olvidados por los televidentes. Así que voy a leer algunos datos que tengo aquí. Sí, luego de destapado dicho escándalo, Richard Nixon encubrió a los responsables, les pagó por callar y obstaculizó las indagaciones. Nixon y sus colaboradores cercanos utilizaron los servicios de inteligencia del FBI, la CIA y el Servicio de Impuestos Internos para acosar a los opositores. A punto de ser objeto de un proceso de destitución por parte del Congreso de los Estados Unidos, Nixon renunció a la presidencia. El escándalo determinó que 48 personas, muchas de ellas altos cargos del gobierno, fueran declaradas culpables y encarceladas. ¿Qué tal estos datos? ¿Qué comentario me puedes hacer? Ya que estamos en el aniversario, vamos a comenzar con la película al revés, El ¿no? aniversario del perdón. El aniversario del perdón. Porque es curioso, Gerald Ford justificó el perdón basándose en una sentencia vieja de 1915, el caso Burdick contra los Estados Unidos, que decía que el perdón significa una imputación, ¿no? Para quien lo está concediendo. Quien lo concede imputa de todas formas al que va a ser perdonado de haber cometido algún delito. Y la aceptación del perdón, tal como sucedió con Nixon, implica un reconocimiento de la culpabilidad. Ya. Pero hay una conexión entre lo que está sucediendo con Nixon, que el juez John Sirica es el que decide prácticamente que Nixon tenga que renunciar, porque lo que sucede es que Nixon borra a Nixon, el procurador especial, el fiscal especial designado para ese caso, ya que había sustituido al primero, le pide pruebas forzadas, ¿no? Entrega las grabaciones. Y Nixon entrega las grabaciones, pero... Perdón, ¿de qué grabaciones me hablas? El problema es que el presidente Nixon acostumbraba a grabar las conversaciones en la oficina oval. Ya. Entonces, cuando se destapa, que no, el presidente Nixon graba a la gente que conserva, el fiscal dice, no, ahí tiene que estar la prueba que lo incriminen. Por favor, entregue todas las grabaciones. Pero él se resiste, ¿no? Entrega las grabaciones que le dio la gana. Ya. Y entonces se detectan, en alguna de ellas se detectan incluso que hay pasajes que están cortados. Ya. Y entonces vuelve de nuevo el fiscal a decir, no, son todas las grabaciones. Y entonces Nixon impugna eso diciendo que es su privilegio como primer mandatario de que entregar lo que le dé la gana, él no tiene por qué entregarlo todo. Y ese caso es el que va al Tribunal Supremo. Entonces, ese es el caso que es precisamente Estados Unidos contra Nixon,
¿no? Que es el que le corta la cabeza, porque al verse obligado a entregar las grabaciones, ya él sabe que está perdido, claro, porque ahí está la conversación de todo el complot que se hizo para espiar en la sede del Partido Demócrata. Ahora, en aquel tiempo, en medio de aquel escándalo se habló, y en esos momentos críticos se habló que se había producido una crisis institucional. ¿Por qué? Porque todo el staff de la Casa Blanca está implicado en eso. Ya, El jefe de despacho, otros funcionarios, el ministro de Justicia, y entonces Nixon incluso, que eso se le llamó la masacre del sábado, destituyó un montón de gente y los reemplazó. Y lo que sucede es que como está esa investigación criminal con un fiscal especial, pues entonces la Cámara empieza a preparar el juicio de residencia, el impeachment. ya. Ahora, Arnaldo Biel, fue un hecho cierto, se demostró que Nixon no solamente encubrió a esos responsables, sino que incluso los sobornó, ¿sí o no? Sí. Mira los artículos de impeachment. El artículo de impeachment clásico es el de obstrucción de la justicia. Ajá. Por eso, por impedir la investigación de Watergate, reteniendo evidencias y comprando testigos, ¿no? Es decir, indicándole a la gente que estaba implicada en eso qué era lo que debían declarar. Ese es el primer artículo. El segundo artículo del impeachment es el abuso de poder, Claro. porque lo que tú dijiste anteriormente, Nixon empezó a usar a sus personas de confianza en las agencias federales para acosar a la oposición, para llevar contra la pared a los quienes podían acusarlo o no. Estamos hablando de FBI, la CIA, La CIA, y el Servicio de Rentas claro. Internas. Y el tercer artículo para el impeachment era el de negarse a cooperar con la propia Cámara, que Cámara de Representantes, que había comenzado a la investigación. Hubo dos más, ¿no? Recibir compensación por el uso de unas propiedades que tenía y iba gente allá. Y entonces se supone que esos sean emolumentos pagados por el Estado. Yeah. Y la otra era de que había ocultado el Congreso los bombardeos en Camboya. Estamos en los años 70, está la guerra en Vietnam. Pero entonces esas dos últimas no pasaron la votación de la Cámara. Y cuando él vio que la Cámara votó ya por los tres artículos de impeachment, dijo, antes que estaba condenado. Antes que me voten, renuncio. Vamos a ver unas imágenes para refrescarnos la memoria, para pasar, incluso después que veamos las fotografías, a traer un poco aquel episodio vergonzoso al presente. Vamos a ver las fotos, adelante. Bueno, aquí tienen el complejo de oficinas de Watergate. Ahí está la oficina de la dirección del Partido Demócrata. Acá tenemos a los periodistas que en The Washington Post hicieron explotar el escándalo gracias a la ayuda de alguien que no aparece en la foto. Eso es un mito de la prensa, de que el Washington Post y estos dos periodistas, Bernstein y Woodward, fueron tan buenos que tumbaron un presidente. Tumbaron un presidente. Eso no es así. Ellos no hubieran sido nadie sin el segundo jefe del FBI, conocido como Garganta Profunda, que le pasaba todas las informaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente hoy? Vamos a ver la siguiente fotografía. Bueno, ahí tienen a Nixon en medio de aquel... Muy popular, ¿eh? Sí, claro. Es uno de los presidentes que el mayor voto popular y favor popular. Claro, incluso a pesar del escándalo, más del 60% de la población votó por él. Claro. Aquí tenemos la noticia de Nixon renuncia, y ahí tenemos la fotografía además de Gerald Ford, que como vicepresidente era quien lo sustituía. Y aquí tenemos esta última fotografía de su último día, sus últimos momentos en la Casa Blanca, cuando se despide, ya al día siguiente de su renuncia. Aquí lo vemos despidiéndose. Bueno, aparentemente
aparentemente bien contento, bien con un talante de victoria, de una despedida. Ahí tiene No fue a vela la de la cárcel, victoria. ¿eh? No fue a la cárcel. Yo supongo que esa sea La contentura. la contentura. Bien. Eh, bueno, muchas gracias por la fotografía. Ahora vamos a traer esto un poco al presente, porque a mí me llama la atención que pueden existir semejanzas entre aquel caso de corrupción y estas denuncias de corrupción que hay en nuestros días en torno al presidente Biden. Entonces quisiera preguntarte, eh, eh, Es un si- caso diametralmente opuesto, ok, ¿eh? adelante. Porque en aquel momento el periodismo, o claro, el periodismo siempre es periodismo de fuente. O sea, el periodista sin fuente no es nadie. Entonces ellos tenían una fuente muy fiable y además de que proveía información confidencial, que era La Garganta Profunda, los que han visto la película, ¿no? Era el segundo, Félix, me llamaba de apellido. fue el segundo jefe del FBI. Entonces, con esa información se va contra el poder constituido. Y estos periodistas pues hacen sus trabajos de investigación. Ahora lo que está ocurriendo es algo a la inversa. El Washington Post lo que está haciendo actualmente es dándole curso a lo que las agencias esas de inteligencia le suministran, pero para tapar el escándalo. Que es algo muy significativo con un informe del FBI sobre la soborno de los empresarios ucranianos, de uno de los oligarcas ucranianos, que habla de 5 millones de dólares para Hunter Biden, 5 millones para Biden. Eso lo recibe el FBI lo esconde, pero no solamente que el FBI lo esconde, sino que la prensa tampoco se mete en eso. ¿Ya? Y bueno, el escándalo es que, bueno, el Washington Post, el New York Times, toda la prensa que se dice liberal, le pasa por alto el famoso escándalo de la laptop infernal, ¿no? Déjame detenerme en algo que me parece que son semejanzas. Después tú me dirás si estás de acuerdo o no. Bueno, la semejanza que entiendo yo que existe entre aquel caso, 50 años o casi medio siglo después, es este. Eh, en todo caso, una denuncia de corrupción, ¿no? Allí y ahora, ¿no? Allá y aquí. La segunda similitud, utilización de servicios de inteligencia para atacar a los opositores o para esconder, también ahí es la otra semejanza. Y veo la semejanza también en lo siguiente. En el caso de Nixon, el periódico que tenía la voz cantante en la denuncia era The Washington Post, cuando el resto de la prensa no decía nada. Eso después cambió, luego, Claro. pero al principio era el Washington Post. Y aquí quien destapa el tema de la corrupción es The New York Post, Sí. el tema de la laptop, y nadie le hace caso. Incluso, bueno, Exacto. lo entierran dentro de Twitter, Lo en censura, Facebook, lo censura. prohibido. Bueno, son semejanzas. ¿Tú crees que sí, que efectivamente Sí. pudiera suscribir eso? Sí, Como, son semejanzas. Lo que hay una marcada diferencia en que en aquel momento, por lo menos alguien en las oficinas de inteligencia, ¿no? Le provee información al Washington Post y el Washington Post la difunde. Ya, claro. Y ahora lo que está sucediendo Todo es lo contrario. Todo lo contrario. Incluso como ya las agencias de inteligencia conocen el juego, lo que hacen es filtrar a la prensa informaciones falsas. Y la prensa inmediatamente divulga eso y entonces se encubre la realidad. Te voy a poner un ejemplo. Este es con el New York Times. El FBI pasa al New York Times, y es lo que sale publicado, que todo este gelengue con Hunter Biden está basado en informaciones que recopiló Giuliani, el abogado de Trump. Y ya con eso entonces encubre el FBI, que lo tiene desde antes, la información que se dice que viene de una fuente confiable, de que antes había proveído de informaciones muy valiosas acerca
esta sospecha, porque es la declaración. El informante dice que el oligarca ucraniano afirma que se entregaron 5 millones a Hunter Biden y 5 millones a Joe Biden. Y eso viene en un reporte oficial para el FBI. Y eso sencillamente se engavetó. Hasta que salen estos funcionarios del IRS, del Servicio de Renta, y empiezan a hablar de que el tratamiento que se le dio al hijo del presidente es un tratamiento sencillamente excepcional, que eso nunca se había visto, que estaba contra toda la política de la institución. Y lo que está claro es que la agencia de orden público filtra una información falsa y con esa filtración está encubriendo la información verdadera, que es, bueno, habría que precisar si es verdadera. Claro. Quiero decirte la información de entrada, ¿no? Y lo que sucede es que mientras que en aquel tiempo a Nixon hubo que investigarlo, porque había que precisar bien y todo eso estaba muy, muy bien cubierto y hubo que investigar. Aquí, ante las pruebas que son evidentes, ni siquiera se investiga, claro. Porque si en aquel momento, si en los años 70, el vicepresidente Ford hubiera viajado a China con su hijo, y al regreso su hijo hubiera llegado, como llegó Hunter Biden, con un contrato de $1.500 millones, eso inmediatamente, eso es una circunstancia probable de que hay tráfico de influencia. Pero entonces llueven los indicios de tráfico de influencia, reuniones aquí, conversaciones por teléfono, y no pasa nada. Ahora mismo la prensa liberal está dándole a la matraca de que pues finalmente van a procesar a Hunter Biden. Se le va a levantar una acusación. La acusación es por haber tirado un arma de fuego dentro de un tanque de basura que adquirió sin declarar que había tenido un pasado de drogas, había estado envuelto con eso, lo cual hubiera invalidado el acceso. Entonces, eso es pecata minuta. Claro. A mí me llama la atención también, para marcar otra diferencia, es que si bien en aquel momento, digamos, el escándalo fue descubierto gracias al flujo de información de este alto funcionario del FBI, parecería que ahora todas las instituciones de inteligencia estarían, estoy hablando solamente de una opinión, ¿no? Esto es una opinión, estarían confabuladas para que esto no procesara, porque lo miras por todas partes y no encuentras la respuesta que tú esperabas, a la que tú hacías referencia de lo que hubiera sucedido en los años 70. ¿Qué ha cambiado en el país? Lo que ha cambiado el país es que el orden político se está inclinando hacia, esto no es porque hay un solo partido, al unipartidismo. Es decir, a que las élites políticas entren como si fueran una sola, ya sean demócratas o sean republicanos, a protegerse ellos mismos. ¿Ya? Y entonces tienes las conexiones del poder, las tienes en las propias agencias. Entonces las agencias ya no están sirviendo tanto al propósito que tienen, esclarecer los crímenes, investigarlos, sino al propósito de mantener a determinadas personas en el poder. Da lo mismo que sean republicanos, da lo mismo que sean demócratas. Sí, hay una conjunción de intereses comunes que están defendiendo privilegios, están defendiendo... Exacto. Porque que también tiene que ver mucho porque esos políticos medran en el Congreso, medran en el gabinete, y entonces cuando se pasa mucho tiempo en ejercicio del poder, al final a ti lo que te interesa es mantenerlo. No te interesa ni la opinión pública, ni lo que piensen tus constituyentes, ni
lo que pueda hacer o no mejor para la nación, que eso tiene que estar sujeto a discusión. No, lo que interesa es mantenerse. Entonces vienen todos estos encubrimientos o, y las falacias que se divulgan para ocultar los hechos. Sí, es muy triste y desconcertante, por ejemplo, las personas que no siguen las noticias, las informaciones en los, que aparecen en el mainstream media y que tienen acceso a otro tipo de información guerrillera Ajá, o subalterna. guerrillera. Ajá, se dan cuenta de que hay un montón de evidencia apabullante y uno dice, bueno, ¿y por qué no está pasando nada con Nada, no, eso? ni va a pasar absolutamente nada, porque el poder está cada vez decantándose por una tendencia unipartidista. No es Partido Demócrata, no es Partido Republicano. La tendencia unipartidista es que la élite política es un partido, ya, que decide la vida y milagros de casi todo el mundo. Y lo primero que hacen es decidir su propia suerte, mantenerse. Ya, ya Y estamos. los medios lo ayudan. Los medios, ya está confabulado con los medios. Eso es un triángulo de hierro. La política, los medios y entonces el IRS. O sea, sacarle el dinero a los contribuyentes y entonces los políticos manejan ese dinero como les da la gana, entre ellos el mantener que tales medios sí y tales medios no. Y la gente, y eso está premeditado, porque la gente aquí no tiene tiempo para poder hacer un panorama, para decir, bueno, voy a ver qué dice CNN, después voy a ver lo que dice Fox, después voy a entrar a la página de Intercept, voy a ver esta cosa. No, la gente no tiene tiempo para eso. La gente viene de trabajar, entra en su casa, qué sé yo, tiene la cena, y entonces ven televisión lo que más les agrada. Y entonces con eso se queda. Fíjate qué interesante, Arnaldo Miguel, que en tiempos del escándalo este de Nixon, se decía que Watergate, el escándalo Watergate había iniciado una era en el periodismo de investigación, como combatiente de primera línea de la corrupción. ¿A dónde fue a parar ese periodismo de investigación? Murió. Que además no empieza con Watergate, empieza de mucho antes. Desde principios del siglo están ciertos periodistas buscando los escándalos, ¿no? O de corrupción del gobierno, incluso a nivel local, ¿no? El famoso escándalo en California. Aquí habla de una nueva era, como si fuera un escalón nueva superior. era, porque es la prensa inflándose a ella misma. Eso es un mito. Eso es un mito. El periodismo investigativo siempre existió desde antes. Lo único que llega con esto es como una eclosión. El presidente, ya, han tumbado al presidente, pero ese periodismo ya desapareció. Ahora tenemos un periodismo en todas las cadenas fundamentales del mainstream media, de la llamada prensa liberal, que lo que hacen es reforzar el gobierno. Ya. Antes el periodismo estaba en contra de la guerra, ahora están a favor. Ya. Antes la izquierda era antiguerrerista contra Vietnam, ¿no? Contra la guerra en Vietnam, en los tiempos de Nixon. Ahora no, ahora todo el mundo es, no, la guerra de Ucrania es el compromiso de la nación americana. Una manifestación y quien se digne a contrarrestar eso, esté bien o mal, eso es otra cosa, sea una opinión acertada o desacertada. Pero quien se oponga a eso, entonces cae en descrédito. Se le aplica la censura. Una última pregunta ya en terreno más especulativo y lo enfatizo, pura especulación. A pesar del escándalo, como ya dije, Nixon ganó de calle en 1972 con más del 60% de los votos, ¿no? A pesar del escándalo de corrupción. Ahora, ¿podría ocurrir algo similar en el año 2024? Si a pesar del escándalo de corrupción, ¿podría Biden ganar las elecciones? Sí, por supuesto que sí, porque tiene a toda la prensa a su favor, ocultando la realidad de los hechos, negándose a entrar en debates y sencillamente con imputar que son maquinaciones del bando contrario, ya quedamos como estamos ahora
divididos en dos bandos irreconciliables. Y entonces el votante demócrata, por mucha argumentación que venga del otro lado, la desecha, porque viene del otro lado, ¿sabes? Y va a votar demócrata. Y como la gente no tiene tiempo para entrar en razonamiento y ni siquiera para entrar en un debate razonable, pues la vida seguirá igual. Es decir, que los votantes norteamericanos se pueden quejar del alto precio de la gasolina, de los alimentos, de que todo está en alza. Y eso es culpa de Putin, Ya, no del claro, ejercicio del gobierno. claro. Y así, Y a pesar de entonces, todo, votarían por Biden. claro, claro, porque Biden lo que nos promete es un futuro luminoso. Ya, eso nos recuerda algo, ¿no? Sí, Lo del claro, futuro luminoso. el futuro luminoso. El- Esa es la tendencia. Y es la tendencia del unipartidismo, no es por divisiones de partidos, sino porque hay una élite que se arroga el derecho e incluso la facultad de saber qué es lo bueno y de imponértelo. Arnaldo Miguel Fernández, muchas gracias por tu participación, sumamente esclarecedora. Espero que los televidentes también lo vean del mismo modo que yo, así que quizás hasta en nombre de ellos también te puedo adelantar la felicitación y por esto que nos has dicho hoy, nos has explicado hoy con tanta claridad. A los televidentes, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.